Muchas bendiciones a todos ustedes. Es un privilegio, como siempre, cada domingo el poder compartir este tiempo precioso. Es un regalo de parte de nuestro Padre el que podamos mantenernos expectantes para que escuchemos, ¿verdad?, esta palabra de vida que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. No olvidemos de que de lo que se trata, efectivamente, la vida cristiana no es más que un nuevo hombre funcionando conforme a los propósitos de nuestro Padre. Esto no se trata de un viejo hombre mejorado, no se trata de nuestra vieja persona siendo mejor. Ahí nos confundimos muchas veces. De hecho, la Escritura nos dice claramente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A ver, Cristo es una nueva creación. Cristo es un nuevo orden de cosas, ¿no es cierto? Y cuando nosotros venimos a Cristo, por la gracia de nuestro Padre Celestial, nosotros somos nuevas personas, nueva creación. La Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Metas eso en la cabeza. Usted ya no es la vieja persona, dice, las cosas viejas pasaron. Es decir, el enemigo nos engaña porque él quiere que nosotros creamos que seguimos siendo los mismos de antes, pero cuando nosotros estamos bajo la vieja creación, estamos bajo el dominio del enemigo, de Satanás mismo, y bajo el dominio ¿verdad?, de este mundo de tinieblas. Eso significa que estamos bajo el dominio de la muerte, y eso significa que estamos bajo el dominio del miedo, del temor, de la angustia, de la enfermedad, de la pobreza y de todas las malas circunstancias que nos tocó vivir en Adán, porque la herencia que nosotros recibimos de Adán fue una herencia de muerte. Usted simple y sencillamente no es más que alguien que recibió una herencia. A usted nadie le pidió vivir en esta carne. Usted se encontró, porque sus padres efectivamente le trajeron a este mundo, se encontró con la herencia que ellos recibieron de los suyos, y los suyos de los suyos hasta llegar a Adán. Esa herencia que usted y yo hemos recibido es una herencia de muerte, es una herencia de contradicciones, es una herencia de incredulidad, es una herencia de temores, de miedos, de angustias. Es una herencia en donde nosotros, ¿verdad?, nos buscamos la vida por nosotros mismos e intentamos de alguna manera conseguir el amor, el respeto, el cariño, la aceptación y demás en función efectivamente de nuestras propias capacidades. Pero eso llega a un límite porque por más que nos esforcemos, nunca vamos a obtener, ¿verdad?, esta vida nueva que el Señor nos ha dado, que es la vida de Cristo. No olvidemos que la Escritura nos habla de tres tipos de vidas. La vida bios, que es la vida del cuerpo, la vida suje, que es la vida del alma, y nos habla de esta maravillosa vida que es la vida zoe, que es la vida de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida, dijo, yo he venido para que tengan zoe. Ya no ni suje ni bios, porque eso ya tenemos, pero ese suje y ese bios, el suje es la vida del alma, ¿no? También en el griego se le llama psique, de ahí viene la palabra psicología, ¿no es cierto? Entonces la vida psicológica, ¿no es cierto?, y la vida biológica, si no están gobernadas por la vida zoe, por la vida del espíritu, ¿verdad?, nunca jamás vamos a poder obtener los beneficios que nuestro Padre maravilloso quiso siempre desde el principio, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, Él hoy nos regala una nueva vida, ¿verdad?, para que nosotros disfrutemos de esa nueva vida y en esa vida obtengamos todo aquello que necesitamos y que anhelamos para acabar con la vieja vida, es decir, para de alguna manera echar fuera la vieja vida y permitir que la nueva vida de Cristo tome lugar en usted. Y esto es lo que estamos intentando por el Espíritu, el comunicarles a ustedes, porque es la única manera como vamos nosotros a obtener verdadera libertad, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Usted es un hijo el momento en que aceptó en su corazón permitir que Cristo entre a morar en usted. El momento en que usted confesó que Jesucristo es su Señor y su Salvador, ¿verdad? Y el momento en que usted le pidió a Él que tome todos sus pecados, todos sus errores, todas sus maldades, etcétera, toda su vieja vida pasada, Él ya lo hizo. Y ahora
¿verdad? Él permitió que usted sea una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted tiene que comenzar a conocer a esa nueva criatura y no esforzarse por cambiar la vieja criatura. Eso es lo que lamentablemente la religión nos ha vendido, y la religión, en lugar de enfocarse en la nueva creación, que es una creación absolutamente bendecida, la nueva creación es idéntica a Cristo, ¿verdad? Cristo, con todas sus bendiciones, con todas sus capacidades, con todo su poder, es la vida que usted y yo tenemos en la nueva creación. Pero esa vida no es para después, esa vida es para que usted hoy comience a poder beneficiarse de todas sus maravillas y de toda su potencialidad. Uno de los graves problemas que nosotros en la religión y aún en nuestro propio cristianismo hemos cometido es que tenemos preso al nuevo hombre dentro de nosotros mismos. Y lo tenemos preso porque seguimos dando preeminencia a la vida sensual, a la vida de los sentidos. Es decir, nosotros en nuestra vieja vida, en la vida adámica, entendemos, creemos, pensamos, determinamos, discernimos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestros sentidos, los sentidos de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, son los que a nosotros nos dan información en nuestro cerebro, ¿verdad? Y nos determinan y nos definen cómo está nuestro entorno. Pero ese sistema de sentidos, ¿verdad?, per se no tiene la capacidad de traerte a ti vida, de traerte a ti paz, felicidad, tranquilidad, sino que al contrario, ¿verdad? Te engaña, te trae confusión, te trae temor, te trae miedo y te trae muchas de las difíciles circunstancias que hasta el día de hoy has tenido que vivir. Ahora, lo que nuestro Padre quiere es que tú seas libre de quien eras, que seas libre, ¿verdad?, del diablo, del enemigo. El Señor dijo que el ladrón vino para matar, para robar y para destruir. Y Él dice, y yo he venido para que tengáis vida, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad?, ha venido para quitarnos, robarnos lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Pero ahora ya nosotros, por el Espíritu Santo, cuando recibimos esta revelación, vamos a poder efectivamente ser libres de todo aquello que nos tenía oprimidos. Y vamos a ser libres por la victoria con que Cristo nos hizo libres. Vamos a ser libres por la libertad que ahora tenemos en la nueva creación, que es idéntica a nuestro hermano mayor, Jesucristo. Entonces, esto es algo que ya lo tenemos, ya Cristo lo logró para nosotros. Así como Adán logró para nosotros la maldición y esta herencia de maleficio, y nosotros hemos recibido la herencia y la estamos viviendo, asimismo, de la misma manera, Cristo, como la nueva cabeza de la humanidad, alcanzó para nosotros bendición, alcanzó para nosotros justicia, alcanzó para nosotros sabiduría, alcanzó para nosotros paz, vida, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso te pertenece. Y te pertenece no porque te lo merezcas. Te pertenece porque de tal manera te amó nuestro Padre Celestial a ti, que envió a su amado Hijo Jesucristo para que muera por ti, para que Él pague, ¿verdad?, por todos los pecados que tú cometiste, por todos los errores que de alguna manera tú efectivamente has tenido en tu propia vida. Así que Él pagó la deuda que tú tenías con el Padre. Ese es el juicio justo de Dios a nuestro favor. Y es que Él sabía que tú y yo, ¿verdad?, vivíamos un engaño. Él vino sin pedirnos permiso, ¿verdad?, a entregar su propia vida, a pagar las consecuencias por ti y por mí de esa vida. Y ahora que nosotros tenemos efectivamente esa vida en nosotros, ¿verdad?, podemos comenzar a permitir que esa vida se haga real en nuestra vida. Esa vida incluye la fe que tú necesitas, porque aquí no es un tema de necesito creer. No, tú no necesitas creer, tú necesitas apropiarte de la fe que es de Cristo, porque esa fe se incluye dentro de este programa. Lo único que tú tienes que hacer es recibir, ¿verdad?,
aquello que ya tu Padre maravilloso te ha dado. Recibir la victoria de Cristo, recibir, ¿verdad?, el amor de Cristo. Y dentro de esa victoria y de ese amor, todo lo que Él es. Así que, por favor, repasemos esto cada momento. ¿Por qué? Porque el enemigo, que de alguna manera conoce cómo nuestra vieja creación funciona, va a intentar siempre traernos a nosotros mismos, a nuestras culpas, a nuestros temores, a nuestros miedos, a nuestras angustias, porque ahí nos neutraliza, porque ahí ya no somos capaces nosotros de poder tener victoria. La única manera como nosotros tenemos la victoria de Cristo es manteniéndonos en el Espíritu. Ahora tú tienes una nueva creación, que es una creación espiritual. Esa es la creación que lamentablemente se perdió, murió cuando Adán en un momento, ¿verdad?, decidió no creer a Dios. No olvidemos que el pecado en realidad es incredulidad, es no creer las promesas de nuestro Padre. Eso es pecado. Las demás cosas son residuales de efectivamente no creerle a nuestro Dios y más bien creer nuestra mentira y creer al enemigo, creyendo que somos nosotros mismos, de alguna manera, los que, ¿verdad?, producimos todo aquello. Pero el enemigo que vive en nuestro espíritu también, es decir, el que vivía en nuestro espíritu, porque él ya no vive en nuestro espíritu, en el espíritu viejo, en el espíritu engañador, en el espíritu de temor, en el espíritu de desobediencia. Como esa persona murió ya, esa vieja criatura que tú y éramos fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, de acuerdo con Romanos 6:6. Anda, mira allí. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Así que si algo tú tienes que agradecerle a tu Padre, es que ya tu Padre acabó con la vieja creación que eras. Así que no intentemos nosotros recomponer algo que nuestro Padre ya le dio fin en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo no fue más que tu misma muerte. Cristo subió a la cruz no por sus pecados, Él subió a la cruz por tus pecados, así que tú eras el que estabas muriendo allí con Cristo Jesús en la cruz. Entonces tú recibe tu muerte, recibe la muerte de todo lo que eras. Vete en el pasado respecto de esta creación que de alguna manera te ha tenido atrapado. Si hoy mismo estás viviendo temores, estás viviendo miedos, estás viviendo angustias, estás viviendo descomposición interior, si ahora mismo, ¿verdad?, estás viviendo confusión, pues déjame decirte que eso ya no te pertenece. Eso era algo del viejo hombre, del pasado. Lo que a ti te pertenece hoy, al contrario, es la vida, te pertenece la libertad, te pertenece la paz, te pertenece la seguridad, te pertenece la provisión, te pertenece el poder, te pertenece el ser amo y señor de todas las circunstancias, de todas las situaciones. Porque la Escritura nos muestra que a Cristo le fue sometido, ¿verdad? Todo principado, toda potestad, toda autoridad y todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra, todo le fue sometido a Él. Y como nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, entonces hoy nosotros tenemos la gracia de que por Cristo Jesús todo nos ha sido sometido. De tal manera de que tú hoy tienes la capacidad en el nombre de Jesús, ¿verdad?, de echar fuera de ti todo aquello que te perturba, todo aquello que no te deja en paz. Porque el enemigo, mientras tú no conozcas esta realidad, tiene todavía la base legal para mantenerte atado, aun cuando ya no la tiene. Porque efectivamente tú fuiste crucificado y moriste en la cruz del Calvario. Tú eres alguien del pasado en los ojos de nuestro Padre. No olvides que Él utiliza, ¿no es cierto?, la fe para llamar a las cosas que no son como si fuese. Hoy, si nosotros nos vemos a nosotros mismos, todavía efectivamente vemos imperfecciones, todavía vemos detracciones, seguramente todavía vemos pecados, pero nuestro Padre ya no ve eso, porque Él crucificó a nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario. Él que Él ve en nosotros, Él ve a su amado Hijo Jesucristo. Y Él quiere que tú te comiences a ver como Él te ve, porque en ese verte como Él te ve es que viene tu transformación. La Escritura dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es Él.
Así que si tú piensas que eres, ¿verdad?, un hombre con problemas o una mujer con problemas, si tú piensas que efectivamente, ¿verdad?, tienes enfermedades, tienes esto y tienes lo otro, tú lo que estás haciendo de alguna manera es construyéndote un futuro de maldad. Estás construyendo un futuro, ¿verdad?, de iniquidad. Estás construyendo un futuro de enfermedad. Estás construyendo un futuro de pobreza. Cuando tú de alguna manera te condenas a ti mismo, diciendo cosas como que no puedo hacerlo, como que soy incapaz, como que estoy enfermo, como que no soy bueno para nada, pues déjame decirte que esa es efectivamente la perspectiva que tú mismo te estás construyendo de ti mismo. Entonces, por eso nos dice nuestro Padre, en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo santo, en todo lo bueno, en todo lo honesto. Si algo tiene buen nombre y buena fama, y todo lo justo, todo lo honesto, ¿verdad? Todo lo verdadero tiene un nombre, Cristo Jesús. Así que en esto pensad en Cristo, porque cuando ustedes piensan en Cristo, lo que están haciendo es atrayendo la realidad de quiénes son ustedes. No olvides que Cristo es tu hermano mayor. Así que en la medida en que tú ves a Cristo, ¿no es cierto? Cristo va creciendo en tu propio corazón. Ahora, hermanos, esto es maravilloso, porque esto es para la eternidad. Este no es un tema que lo vamos a resolver en 2, 3 días, ¿no es cierto? Esto es algo que comenzamos a vivir a partir del día de hoy. Lo primero que hacemos es huir de las garras del enemigo. Lo primero que hacemos es huir del engaño de Satanás. Lo primero que hacemos es saber que ahora tenemos el derecho legal de pertenecer a nuestro Padre como la familia de Dios y que nuestro hermano mayor Jesucristo ganó para nosotros, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. De hecho, la Escritura nos dice, ¿verdad? Y nuestro propio Padre nos dice que nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, nos ha sido hecho primero sabiduría. Es decir, porque tú para entender esto necesitas la sabiduría de Él, así que Él es tu sabiduría. Segundo, dice que te ha sido hecho justicia o justificación. Él es tu justicia. Por Él es que el Señor te acepta, no por ti mismo. Tercero, Él te ha sido hecho salvación, ¿verdad? Por Él es que tú eres libre. Y cuarto, te ha sido hecho redención, ¿verdad? Es que por Él es que efectivamente tú has recibido ya esta nueva vida y maravillosa que tienes. Así que bueno, hermanos, una bendición. Vamos a hacer una pequeña oración rapidito allí para continuar con el Salmo 103, en el cual nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Y permitir que el Espíritu nos siga hablando en lo que nos resta de los versículos que efectivamente teníamos para poder traer a continuación. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, que tu Espíritu Santo nos dé la luz, la sabiduría necesaria para que podamos recibir todo lo que nosotros, ¿verdad?, hoy somos en Cristo y todo lo que nos pertenece, esta herencia de bendición, esta herencia de gracia, de riquezas insuperables, espirituales y en todas las áreas de nuestra vida, porque tú eres vasto para proveer a nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque nosotros queremos entrar en recibir esta herencia de beneficios para nuestra alma y que podamos permanentemente y continuamente, Señor, ser ricos de toda tu libertad, de toda esta vida divina que tú nos regalas el día de hoy. En el nombre de Cristo agradecemos, Señor, por este tiempo, que tu Espíritu nos dé luz, sabiduría y que tu palabra viva y eficaz entre en lo más profundo de nuestro corazón, en la buena tierra, que es efectivamente la nueva vida que tenemos dentro de nosotros, que esa semilla que entre en esa buena tierra ciertamente se arraigue en amor, se arraigue en el conocimiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro hermano mayor Jesucristo, y que podamos nosotros, Señor, con esa riqueza, ¿verdad?, el poder también nosotros, Señor, crecer a la estatura de la plenitud de Cristo y que podamos, mientras vamos conociendo a Cristo en ese nivel, conocernos a nosotros mismos, porque Él y nosotros somos iguales, porque tu palabra ha dicho claramente que así como Él es, ¿verdad?, en el cielo, así somos hoy nosotros en esta tierra, así es como tú nos ves, exactamente santos, justos, buenos, amos y señores, como es nuestro Señor Jesucristo. No queremos perdernos más
de esta vida valiosa, preciosa que tenemos, y en tus manos, Señor, nos ponemos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, hemos estado mirando en el libro en los Salmos de David. Hemos estado mirando efectivamente hasta el versículo 6. La Escritura nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Y en el versículo 5 nos dice: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el 6, hasta donde llegaremos hoy, dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Solamente no olvides de repasar todos los días de tu vida que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ya las perdonó. Es decir, si todavía viene el enemigo y te acusa, y si todavía efectivamente, porque Él sabe que puede pasar, ¿no es cierto?, en la vieja carne, ¿no es cierto?, tú de alguna manera cometes un pecado, tú debes saber, ¿verdad?, que el que peca desde el principio es el diablo. Tú ya no pecas porque tu viejo hombre fue efectivamente crucificado en la cruz del Calvario. Tú evidentemente estás allí todavía manifestando partes de esa vieja creación. Entonces, ¿no es cierto?, tú vienes delante de tu Padre para restaurar la comunión y sabes que Él te dice que Él ha perdonado todas tus dolencias o todos tus pecados. No hay un solo pecado, porque Él conoce absolutamente, ¿verdad?, nuestra vida desde el primer día que nacimos hasta el último que muramos en esta tierra. Él sabe exactamente y conoce el inventario de pecados que tú tienes. Así que cuando Él murió en la cruz del Calvario, recíbelo, murió conociendo y cargando todos tus pecados, los que conoces y los que desconoces. Ahora lo que te resta a ti no es decir, como decía alguien, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, no se trata de que se nos dé luz verde para seguir pecando, sino que de lo que se trata es que ahora echemos mano del nuevo hombre, que es nuestra realidad, en el cual ya no existe pecado. La Escritura dice que todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. ¿Sabes tú que en tu nueva creación tú ya no pecas y no puedes pecar? Tu nueva creación es Cristo. Así como Cristo no peca y no puede pecar, ahora tú no pecas y no puedes pecar. Eso hay que decirle a nuestro Padre. Eso es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Pero ¿en qué yo me estoy basando para hacer esa aseveración? Me estoy basando en lo que mi Padre dice que ha hecho por mí. No en lo que yo creo. No en lo que yo quisiera. No en lo que a mí me gustaría, sino en lo que mi papá dice. Y no olvidemos que la palabra dice que, ¿verdad?, la palabra de Dios es viva. Primero, no se olvide que la palabra de Dios es viva. No es cualquier palabra. Es palabra viva y además es eficaz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, o hace todo lo que dice. La palabra de nuestro Padre es la palabra hacedora. El libro de Santiago nos dice que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Esto es maravilloso, porque resulta que cuando yo creo a la palabra, cuando yo ejerzo fe sobre la palabra de mi Padre, esa palabra obra dentro de mí. Esa es la palabra que obra por el amor. Es decir, el Señor ha pronunciado la palabra y Él me ha dado el derecho legal como su hijo para yo hacer mía esa palabra, para yo confesarla con mi boca, para creerla en mi corazón, y esa palabra se termina siendo real en mi vida. Este es un regalo precioso, ¿verdad? Y ojo, que la carne estas cosas no acepta, porque para la carne son locura. De hecho, la Escritura dice que para el hombre natural, ¿no es cierto?, estas cosas no pueden ser entendidas porque para él son locura. Pero no entiende este hombre natural que estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Y tú ya eres un espíritu, el momento en que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez lo que tenemos que hacer justamente es esto, desarrollar nuestro espíritu. Porque nosotros somos
unos expertos desarrolladores de nuestra alma y de nuestros sentidos. Cuando alguien nos dice algo, ya nosotros sabemos cómo actuar. Inmediatamente sabemos cómo reaccionar. Cuando nosotros requerimos algo, inmediatamente, ¿verdad? Buscamos y sabemos de alguna manera el plan y la hoja de ruta que vamos a tomar para poder obtener ese algo que deseamos. Cuando de alguna manera estamos enfrentando una escasez, un problema, una dificultad, pues ya sabemos inmediatamente a quién acudir o qué hacer. Es decir, nosotros somos expertos, ¿verdad? Desde la vida de los sentidos, en poder reaccionar, en poder dar respuestas rápidas a lo que veo, a lo que siento, a lo que escucho, a lo que huelo, a lo que percibo, pero en el espíritu no. En el espíritu nosotros no somos capaces de reaccionar en ese sentido. ¿Por qué? Porque el espíritu es nuevo para nosotros. El espíritu es una experiencia de vida distinta. Pero no olvides que el espíritu está sobre el alma y está sobre el cuerpo. El espíritu está sobre la vida de los sentidos. Es decir, el cuerpo tiene sus leyes. La vida bios o la vida biológica tiene sus propias leyes. La vida del alma tiene sus propias leyes. Y la vida del espíritu tiene sus propias leyes. Pero las leyes de la vida del espíritu están sobre las leyes de la vida del alma y del cuerpo. Porque el espíritu es el que hace todas las cosas. Entonces, las leyes del cuerpo, las leyes del alma, las leyes naturales. Fíjate cómo, por ejemplo, es tan cierto esto que nuestro hermano mayor, Jesucristo, cuando estuvo en la barca con los discípulos en medio del mar, la Escritura dice que se levantó un fuerte viento, se levantaron unas olas inmensas y los discípulos se asustaron porque estaban a punto de naufragar, pero la Escritura dice que nuestro hermano mayor, que es la vida que tuya y mía, dormía, descansaba en medio de la tormenta. ¿Cuántos nosotros no queremos descansar en medio de la tormenta? Esa es la vida que Él nos da. Esa es la vida a la cual ya tú tienes acceso. Y los otros discípulos que eran expertos en la vida de los sentidos. La vida de los sentidos les decía, vamos a morir, vamos a naufragar. Y la vida de los sentidos lo que hizo es, seguramente, porque la Escritura muestra que Cristo dormía, pero ellos intentaron con toda su fuerza el hacer que la nave no naufrague y el salvarse por ellos mismos, pero a Cristo no lo despertaban. Solamente cuando ya se vieron perdidos, dice la Escritura, que vinieron donde Él y dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Así somos, así es la vida de nuestros sentidos. Cuando ya no hay nada más que hacer, cuando ya hemos probado todo por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad, allí, claro, venimos derrotados. ¿Por qué? Porque la factura que se nos viene siempre es una factura de muerte. Y la factura de muerte tiene que ver con todo lo que la muerte nos da y produce. ¿Qué produce la muerte? La muerte produce temor, produce miedo, produce angustia, insatisfacción, tristeza, amargura, estrés, cansancio. Todo eso pertenece al mundo del cual nuestro Padre ya nos rescató. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cristo, cuando se despertó, inmediatamente Él se levantó y dice la Escritura que mandó leyes naturales, que mandó al viento, que mandó a las olas, que se queden quietitas. Y dice que se hizo grande bonanza, al punto que los discípulos dijeron, ¿y quién es este? Fíjate que todavía no lo conocían bien. ¿Y quién es este? Que hasta el viento y las olas le hacen caso. Pues esa es la ley que vive en ti y en mí el día de hoy. La ley que vive en ti está por encima de la ley de las leyes de la naturaleza. Está por encima de la ley que rige en el alma. ¿Qué ley rige en el alma? La ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley rige en el espíritu? ¿Verdad? Una ley de vida, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de todas las demás leyes, pero principalmente de la ley del pecado y de la muerte. Allí es donde tenemos nosotros victoria. Ojo, que el enemigo no quiere que sepamos esto, porque el momento en que sabemos, él se queda sin este historial de fracaso, de miedo con el cual tú estás de acuerdo, porque te conoces a ti mismo en la vieja creación.
y siempre le vas a dar oportunidad para estar de acuerdo con él que efectivamente eres un o una miserable. ¿Me explico? Y sí, en el viejo hombre lo somos. Ahí sí tiene razón él, ¿verdad? Pero en la nueva criatura, que es hecha a imagen y semejanza de nuestro Padre, ya no somos nada de eso. Esto es lo que tenemos nosotros que hacer nuestro día a día. Así que, mira el versículo 5. Quisiera arrancar desde más o menos donde quedamos la semana pasada. Y aquí dice que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que en Lucas 6:45 habla de dos tipos de corazones. Dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón. El buen hombre es el nuevo hombre que Dios ha creado en ti. ¿Ya? Dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Y el mal hombre, que es nuestra vieja criatura, nuestra vieja creación, que todavía nos acompaña si es que queremos. Porque esto es algo que yo acepto o no acepto. Si yo le creo a mi Padre y soy nueva criatura, entonces tengo que aceptar lo que mi Padre dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Así que cosas viejas, cualquiera que sea, ya no tienen espacio en mí. Esto es algo que tú tienes que todos los días hacer tuyo, porque es verdad. Y eso se va a hacer realidad en tu propia vida. ¿Qué te pertenece? Yo soy nueva criatura. ¿Qué significa eso? Que eres igualito a Cristo. Anda, mira la vida de Cristo, mira cómo Él se comportaba frente a la enfermedad, mira cómo Él se comportaba frente al temor, mira cómo Él se comportaba frente al miedo, mira cómo Él se comportaba frente a las circunstancias difíciles que tuvo que vivir, mira cómo Él se enfrentó a la traición, mira cómo Él se enfrentó a la pobreza, mira cómo Él se enfrentó, ¿verdad?, a la abundancia, mira cómo Él se enfrentó, ¿verdad?, al mundo cuando lo quiso hacer rey, mira cómo Él se enfrentó a Satanás, a los demonios, mira cómo Él se enfrentó, ¿verdad?, efectivamente a todas las circunstancias, y vas a ver que en todo Él fue más que vencedor. Y por eso dice la Escritura que nosotros ahora en Cristo somos más que vencedores. Porque todo lo que Él ganó, realmente nosotros lo tenemos por la obra preciosa de Él. Así que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca el bien. Hermano, el buen tesoro de tu corazón es la nueva vida que está en tu espíritu, que es la vida idéntica a la vida de Jesucristo. Cristo mismo está viviendo en tu espíritu con su espíritu. La Escritura dice que si un espíritu se une al espíritu de Dios, se hace un espíritu con él. Así que tu espíritu y el espíritu de Cristo están mezclados. Qué maravilloso. Es decir, están mezclados. Y resulta que en esa mezcla, yo ya ni sé cuál es mi espíritu, porque el espíritu de Cristo y de Él están mezclados. Entonces, todo lo que el espíritu de Dios es en mi espíritu, es todo lo que yo mismo efectivamente voy recibiendo como mi nueva realidad. Entonces, allí está el buen tesoro, efectivamente de nuestro corazón, ¿verdad? Y dice que del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, saca el bien. Pues, ¿qué hay en ese corazón? Pues en ese corazón está toda la promesa, toda la naturaleza, todo el poder, todas las virtudes, toda la gracia, toda la vida Zoe que es Él. Esa es la gran riqueza, ¿verdad?, del corazón que tú tienes del día de hoy. ¿Por qué nosotros vivimos unas vidas todavía miserables? Porque no hemos echado mano de esa vida. Porque a lo que nosotros nos han dicho es que el cristianismo de lo que se trata es de que no peques más. De lo que se trata el cristianismo es que seas fiel a Dios. De lo que se trata el cristianismo es de que no hagas esto o no hagas lo otro. De lo que se trata el cristianismo es que lleves una Biblia debajo de la mano y que asistas a una iglesia. Eso es lo que te dice la religión. Pero de lo que se trata el cristianismo es de Cristo, la nueva criatura, viviendo en ti y por ti. Él mismo haciendo las obras que el Padre
nos demanda a nosotros. Él mismo dándonos la vida de Él para poder agradar en todo a su papá. El Padre mismo en Cristo Jesús en nosotros, cumpliendo todas las demandas que Dios nos ha hecho a nosotros. Esto se llama gracia. Este es el regalo maravilloso que tenemos dentro de nosotros mismos. Esta es la revelación que el Espíritu Santo le dio a Pablo. La pregunta es, esa vida que nosotros tenemos, que es el buen tesoro del corazón, todavía para nosotros efectivamente es un terreno no descubierto. Si muchos en las iglesias hemos tocado la superficie de estas cosas, y aún con lo que estamos hablando el día de hoy, aquí seguimos topando la superficie. En otros sentidos, lo que hemos confundido es que de lo que esto se trata es que el viejo hombre se haga un buen viejo hombre. Que el mal viejo hombre se convierta en un buen viejo hombre. No se trata de eso. Se trata de que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y como decía el apóstol Pablo, ¿de qué se trata? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De eso se trata, de que la vida que tú tienes escondida en el buen tesoro de tu corazón, todavía es una vida de la cual tú no te has beneficiado. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjate, el anhelo de nuestro papá es el que tú te beneficies de esa vida. Pero el enemigo siempre te va a traer a tus propios sentidos. El enemigo te va a traer a tu propia carne, el enemigo te va a traer a tu propia justicia, el enemigo te va a traer a todo aquello que efectivamente tú eras para confundirte y para tenerte preso, ¿verdad? En la esclavitud de la muerte, cuando el Señor nos dice que Él nos ha librado del mundo de las tinieblas y nos ha trasladado, fíjate, tiempo presente, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora yo pertenezco al reino de su amado Hijo. ¿Cómo es que todavía Satanás puede tener control sobre mi vida? ¿Cómo es que el temor, porque él utiliza estas armas, ¿no? El temor, el miedo, la angustia, la inseguridad, el temor a la muerte, la enfermedad. Él utiliza todas estas armas para mantenernos presos. Así es como él se mueve. Las cartas de presentación del enemigo cuando vienen a ti son el temor. La carta de presentación del enemigo cuando viene a ti, ¿verdad? Son las dudas. La carta de presentación cuando el enemigo viene a ti es el acusarte, es el condenarte, es el no permitir que tú vengas con una conciencia limpia. La carta de presentación del enemigo y cuando tú le has seguido la jugada es cuando tú dices, Señor, tú sabes que yo soy pecador. Pues el Padre te va a decir, pues yo no, porque yo ya morí por ti, tú eres santo. Tú estás diciendo que eres pecador. Yo te digo que tú eres santo. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso se llama fe pura. Y la fe pura tiene que apropiarse de esta realidad, llamar a las cosas que no son como si fuesen. Desde el día de hoy, tú no te dejes de engañar por el enemigo. Porque sí, seguro, el enemigo va a mandarte estos dados envenenados de fuego al corazón. ¿Para qué? Para quitarte esa comunión con Dios. Si algo no quiere el enemigo es que tú tengas comunión con Él. Porque cuando estás en comunión, es decir, en común unión, y la única manera de estar en comunión con Él, ¿sabe cómo es? Teniendo una conciencia que no nos acuse delante de Él. Teniendo una conciencia limpia. Teniendo una conciencia que no nos acuse de pecado. Ahora, en el viejo hombre no se puede tener esa conciencia, porque la conciencia del viejo hombre es lo contrario. Esa conciencia es la conciencia que tenemos en la nueva criatura y que nos da Cristo mismo. La conciencia de limpieza, la conciencia de lo que somos en esta nueva creación.
Porque no te olvides que la nueva creación ya no tiene relación con la vieja. La vieja creación terminó en la cruz del Calvario, arrancó en Adán y terminó en la cruz del Calvario. Hasta ahí llegó tu relación con la carne, de acuerdo con la Escritura. Pero tu nueva creación arrancó desde la resurrección de Jesucristo. El momento en que Cristo resucita, tú eres creado juntamente con Él. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, nueva creación, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que ahora andemos en ellas. Y las obras en las cuales Dios quiere que andemos son las obras que nos muestra a través de su palabra, lo que Él dice que ha hecho por nosotros, lo que Él dice que podemos hacer. Esas son las obras en las cuales tú y yo podemos caminar ahora, porque Él hace esas obras para nosotros, porque Él es el que vive en nosotros. Si Él vive en mí, la pregunta es, entonces, ¿quién ahora actúa en mí? Él actúa en mí, Él obra en mí, Él piensa en mí. La conciencia de Él es mi conciencia. De esto yo me tengo que apropiar, porque esa es tu realidad. Hermanos, esto es luchar contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es luchar contra principados y potestades. Porque esta predicación del evangelio puro, ¿verdad? El enemigo, la angustia, el temor, el miedo y todas las cosas que trae no tienen ninguna posibilidad de éxito contra esto. Porque como somos nueva criatura, la nueva criatura no puede ser contaminada. Cristo demostró que estuvo por encima del demonio. Cristo demostró que estuvo por encima de Satanás. Cristo demostró que estaba por encima de la enfermedad. Cristo demostró que estaba por encima de las leyes naturales. Cristo demostró que estaba por encima del miedo. Cristo demostró que estaba por encima de la pobreza. Cristo demostró que estaba por encima de la muerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí es donde efectivamente nosotros tenemos que centrarnos. Entonces, hermano, aprende a sacar del buen tesoro de tu corazón las buenas cosas. El momento en que tú comiences a sacar de tu corazón temor, la pregunta es, ¿acaso eso no se identifica con el mal hombre que del mal tesoro de su corazón saca el mal? Pues ya no te identifiques con ese hombre porque ya no tienes nada que ver con él. Tu Señor y tu Salvador te libertó. ¿Sabes que las enfermedades y mucho de lo que nos pasa a nosotros, sean enfermedades del alma o del cuerpo, tienen que ver efectivamente con llamar a esta fe en negativo? Hay muchos que, como decíamos la semana pasada, siempre están viviendo en temor y en negativismo. Eso evidentemente te va a pasar factura, porque no estás caminando en fe. Estás caminando de acuerdo con vista, con tus sentidos. El temor efectivamente se origina en tus sentimientos, en tus sentidos. El miedo se origina en tus sentimientos, en tus sentidos. Mira, ¿cuántas cosas tú has temido en tu vida? Y muchas de las cosas que tú has temido nunca te han sucedido, pero algunas sí. La pregunta es, si tú pudieses apartar todas aquellas cosas de tu vida que no fueron más que un susto, ¿valdría la pena vivirlas? Pero no, nosotros estamos de alguna manera habituados a preocuparnos, a ver negativamente. ¿Por qué? Porque el espíritu de temor que tenemos dentro de nosotros es un espíritu que ve las cosas desde la oscuridad. Y lo que hace es que nosotros efectivamente repliquemos eso en nuestra vida particular. Fíjate lo que dice aquí. La palabra de fe que confesamos, que es muy importante, ¿no? Que habíamos hablado la semana pasada. La palabra de fe es la palabra que está escrita en la Biblia. Esa es la palabra de fe que tenemos que confesar. Para eso el Señor nos dio estas palabras, porque esas palabras son el buen tesoro del corazón, que está allá en ti. Por eso es importante venir a la Escritura, fíjate. ¿Para qué uno viene a la Escritura? Para entender la herencia que mi padre me dejó. Por eso es que inclusive se habla del Nuevo Testamento. ¿Por qué se habla de un testamento? Porque testamento es una herencia, es algo que mi padre me legó. Y el testamento, como mi padre nunca muere, nosotros desde
la perspectiva carnal, humana, normalmente no podemos hacer uso del testamento mientras nuestro padre o nuestra madre no mueren, ¿no? Mientras el testador no muere, yo no puedo entrar en posesión de la herencia. Pero como nuestro padre no muere, la herencia es para que yo la disfrute a partir del día de hoy. No hay que esperar nada. Él simple y sencillamente me hizo su hijo por medio de la adopción de su Espíritu Santo que es en Cristo Jesús, para que desde el día de hoy yo comience a disfrutar las buenas cosas que Él me ha dado. ¿Y en dónde están? Pues esas cosas están escritas en la Escritura. Para eso es. Ahí va a ser una delicia venir a la Escritura. Porque cuando tú vienes de la Escritura, ¿verdad? Y el enemigo también sabe cómo utilizarla, y él la utiliza para acusarte. Como decimos nosotros, ¿no?, en nuestros dichos latinos, a veces venimos por lana y salimos trasquilados. Muchas veces nosotros venimos de la Escritura a encontrar consuelo y consolación y salimos peor de lo que entramos. Porque el enemigo sabe utilizar la palabra y nos acusa. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en lo que éramos en la vieja criatura. Y en la vieja criatura, por supuesto que tenemos deudas. En la vieja criatura somos incapaces de poder agradar a Dios. En la vieja criatura le hemos fallado 1000 veces a Dios y es más, le vamos a seguir fallando por siempre. Así que, como Él sabe eso y como tú no has descubierto la nueva creación, no la entiendes, no sé, entonces Él te tiene engañado en que de lo que esto se trata es de que tú seas una mejor persona, de que tú cumplas los mandamientos, de que tú obedezcas a Dios, de que tú no peques nunca más. Él es muy bueno para decirte que tengas que hacer eso. Pero Él sabe, como sabe que vas a fallar después de que tú caes. Mira, Él es bueno para decirte, oye Ricardo, tienes que cumplir esto. Porque fíjate, aquí está la Escritura. Él mismo te manda a eso. El Padre no, porque el Padre ya efectivamente pagó la cuenta nuestra y la deuda en Cristo Jesús. Él lo que ahora quiere es que nos apropiemos de lo que Cristo nos dio, no de lo que ya no nos pertenece, porque en Adán efectivamente ya nosotros hemos muerto a toda esa vida. Pero Él nos conmina a que cumplamos aquello que Él sabe que no vamos a poder cumplir. Pero como nosotros todavía no lo sabemos, intentamos otra vez prometer a Dios y volver a cumplir. Pero lo interesante de esto es que una vez que Él nos ha convencido de que otra vez vengamos a nuestro Padre y le pidamos perdón y ahora sí le prometamos que nunca más, porque ahí es donde Él se mete. No está mal el hecho de que tú le pidas perdón, está mal el hecho de que tú sigas reconociendo que tú desde ahora sí le vas a obedecer. ¿Por qué? Porque eso implica que tú no estás creyendo a su palabra cuando Él dice que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Acaso no le crees a Él eso? Entonces si le crees, tú eres uno de esos, ¿verdad?, a los cuales se está refiriendo. No hay bueno ni aún uno, en la carne ninguno. Así que no intentes seguir siendo bueno en la carne. ¿Pero qué hace el enemigo? El enemigo, una vez que tú le has prometido nunca más volver a hacer aquello, inmediatamente él te manda la tentación. Porque él sabe cómo otra vez vas a cojear. Te manda la tentación, tú haces todo tu mejor esfuerzo porque realmente has sido tú una persona sincera. Es decir, tú estás sinceramente equivocado, para ponerlo así. ¿Ok? Pero el hecho de que estés sinceramente equivocado no quiere decir que las cosas te van a cambiar. Entonces, como Él sabe que efectivamente vas a volver a caer, te manda una y otra vez aquellas cosas que sabe que te van a doblegar y otra vez vuelves a caer. Pero Él, no contento con eso, inmediatamente te acusa y te dice, no vales para esto, Ricardito, por favor renuncia. Tú no vales para ser cristiano. Oye, eres una migaja, no sirves. Eres un pecador, no te das cuenta de lo que eres. Oye, ¿cuántas veces tú le has prometido a Dios nunca más volver a pecar y sigues siendo el mismo de siempre? No cambias. Y después de eso, Él hace otra cosa. Dice, pero arrepiéntete otra vez. Y prométele que esta vez sí, ya no lo vas a volver a hacer. Y entramos en el círculo vicioso del viejo hombre. Y así nos mantiene atrapados. Siempre en una red de la cual no nos podemos huir, no podemos salir. Pero el Señor Jesucristo vino a romper la red. El Señor Jesucristo es nuestra libertad.
Por eso es que efectivamente tenemos que ponerle en él nuestra confianza. La palabra de fe que confesamos es efectivamente el buen tesoro que está en nuestro corazón, pero que el Señor lo ha hecho disponible en su palabra para que entre en nuestro corazón. Porque en la medida en que ese buen tesoro, por el Espíritu, yo lo voy descubriendo en la Escritura, ese buen tesoro entra a formar parte por la revelación que Dios me da, ¿verdad? En mi propio corazón y en mi propio espíritu. Y después ya puedo estar echando permanentemente mano de ese buen tesoro y decirle a Satanás, te confundes conmigo. A ver, ya no me acuses, porque el Señor dice, por ejemplo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dice, si yo soy el que ya te justifiqué. Ah, Satanás, Cristo ya pagó por mis deudas, ya me justificó, yo soy justo delante de él. Y la Escritura dice, ¿y quién te podrá condenar? ¿Quién te puede condenar? Si Cristo es el que murió, el que, en otras palabras, Cristo fue el que pagó la condena por ti. ¿Cómo es que si Cristo pagó la condena por ti, te viene alguien a querer condenar cuando el que condenaría es el Padre? Dios es el que condena. El que nos, mejor dicho, el que nos podría condenar. Pero como Él ya pagó nuestra condena en Cristo, la pregunta es ¿quién nos podrá condenar? Y ahí dice la Escritura, antes bien, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que Él nos tiene en Cristo Jesús? Dice, ¿nos podrán separar la desnudez, la tribulación, la angustia, la espada, la desnudez, las dificultades, las luchas? ¿Eso nos podrá separar? No, dice, más en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Es decir, cuando yo me agarro de la vida que tengo dentro de mí, yo lo que estoy haciendo es tomando toda la victoria, toda la herencia y todo el regalo que Cristo fraguó, logró para mí. Y eso comienza a nutrir esa gran caja interior en mi corazón que va llenando las riquezas de todo lo que Cristo es, porque todo lo que Cristo es lo que mi Padre me ha dado. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? El Señor ya nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Y como dijimos, las bendiciones espirituales están sobre encima de las bendiciones del alma, de las bendiciones del cuerpo y de las bendiciones, ¿verdad?, de nuestro ser exterior. Cuando yo recibo todas las bendiciones espirituales, por decantación, todas las demás bendiciones nos han sido incluidas. De hecho, el Señor dice que si es que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos y cada uno de nosotros, siendo aún pecadores, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? Las demás cosas que nosotros necesitamos para poder experimentar, ¿no es cierto?, el beneficio de lo que nuestro Padre es. El Señor te ha dado todo lo que tú necesitas. Y en la palabra está, en la Escritura está, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Hay algo que excluya la palabra todo? Si tú tienes hoy necesidades para el espíritu, pues ya están incluidas. Si tú tienes necesidades para el alma, pues ya estaban incluidas. Si tú tienes necesidades para el cuerpo, ya están incluidas. Si tú tienes necesidades financieras, ya están incluidas. Lo que pasa es que esas necesidades lo que ahora tienen que hacer es despertar el poder que tú y yo tenemos para que nosotros pongamos, ¿no es cierto?, fe. Es decir, volquemos con nuestra fe, que es la fe divina, a la palabra de Él, a la promesa de Él, para que esa promesa efectivamente se haga realidad en nosotros y nos demos cuenta el tipo de vida que tú y yo tenemos por la eternidad. Esto no tiene precios, hermano, no tiene precio. Esto no tiene precio, esto sobrepasa nuestra capacidad de ser humano, porque ahora somos divinos, porque ahora tú y yo somos divinos, porque hemos nacido de nuestro Padre.
Fíjate que el primer hombre, Adán, fue un hombre hecho de manos. El segundo hombre, o el postrer hombre, Cristo, es un hijo engendrado. Así que el primer hombre es un hijo creado, el segundo es engendrado. Ahora yo soy hijo, ahora tú eres hijo, ahora tú tienes los genes, el ADN espiritual, ¿verdad? Y eso implica que tu nacionalidad hoy es divina. Tú eres ciudadano del cielo. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios tenemos exactamente la misma herencia de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Y el Señor quiere que entremos a ejercer, a ejercitar. Él nos ha dado la potestad, dice la Escritura, de ser hechos hijos de Dios. Pero la potestad, si no se ejerce, no se reciben los beneficios. No perdamos el tiempo enfocándonos en nuestro viejo hombre, en cómo vamos a cambiar, sino que enfoquémonos en el nuevo para que creciendo en nosotros eche fuera el viejo. De hecho, el propio Juan el Bautista nos da una idea clara cuando él estuvo encarcelado. Fueron los discípulos a hablar con él, ¿verdad? Él lo dijo, mira, el que nos presentaste, ellos no sabían todavía, no conocían a Jesús en su realidad. El que nos presentaste ahora está bautizando. Y él les dijo, mira, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Eso es lo que tiene que pasar en tu espíritu. Es necesario que él crezca y ahí tú vas a menguar. Aquí no se trata de sacar a patadas al viejo hombre, no puedes, porque ya el Señor Jesucristo lo hizo. Aquí de lo que se trata es de apropiarme de la victoria de Cristo, que es la persona que yo soy hoy, para que al apropiarme de lo que yo soy, inmediatamente desaparezca todo aquello que no es. Como lo hemos dicho antes, esto es como cuando tú estás en un cuarto oscuro, estás en la oscuridad en un cuarto. ¿Qué haces tú para que se vaya la oscuridad? ¿Comienzas a orar fuerte? En el nombre de Cristo, oscuridad, yo te ordeno que salgas de este lugar. ¿Ayunas para que la oscuridad se vaya? ¿O nomás no hay que coger y prender la luz? Porque el momento en que tú prendes la luz se va la oscuridad. Es decir, cuando entra la luz, se va la oscuridad. Así es con Cristo. Cuando Cristo entra en ti, cuando Cristo en ti es una realidad, se va todo lo que tú eras. Se va la oscuridad de todo lo que tú eras. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que apropiarnos de todo lo que somos en Cristo Jesús. La palabra de fe que confesamos es el buen tesoro del corazón. Mira qué dice el mismo Señor de esto, porque la justicia que es por la fe, ¿no es cierto?, que es Cristo mismo morando en nosotros, nos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ya no hay nada que hacer, Él está cerquita, está en tu propio espíritu para que tú pronuncies la palabra de fe. Que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 es muy importante porque nos da una fórmula. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, esto es básico. La Escritura nos dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y ahora hemos visto que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas. Y las buenas cosas que van entrando en el buen tesoro de nuestro corazón son las que el Padre nos va revelando por medio de la palabra escrita. Entonces, yo voy creyendo, voy apoderándome, voy recibiendo todo aquello que efectivamente mi Padre dice que yo soy. Es decir, yo creo lo que mi Padre dice que yo soy. Yo tengo lo que mi Padre dice que me ha dado. Yo puedo hacer lo que mi Padre dice que yo puedo hacer. ¿Entiendes? Yo soy lo que mi Padre dice que yo soy.
Yo tengo lo que mi Padre dice que me ha dado. Yo puedo hacer lo que mi Padre dice que yo puedo hacer. Y todo lo que tú eres, y todo lo que tú tienes, y todo lo que tú puedes hacer, es todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene, y todo lo que Cristo puede hacer. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjate lo que dice Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Por mis propias palabras yo soy justificado, soy condenado. Fíjate lo que yo decía hace un minuto. Si tú ya tienes la palabra de Él en el buen tesoro de tu corazón, cuando tú confiesas esa palabra que es del buen tesoro, entonces tú eres justificado. Es decir, hoy tú tienes tu justificación o tu condenación en la propia punta de tu lengua. Pero si tú confiesas, ¿no es cierto?, temor, miedo, angustia, estrés, ansiedad, cansancio, pues estás siendo condenado. Fíjate lo que dice aquí, otra vez, léelo bien. Porque por tus palabras serás justificado. A nosotros el Señor nos ha dado el privilegio hoy de tener la palabra escrita, que ya mora en nuestro corazón, y el Espíritu es el que se alimenta de esa palabra viva. Y esa palabra viva va dando fruto en nuestro espíritu y va produciendo aquello que dice que nosotros somos, que es maravilloso. Esta palabra preciosa, ¿no es cierto?, es la que efectivamente tú tienes en tu espíritu, en tu boca y en tu corazón para pronunciarla todos los días de tu vida. Tú en este momento tienes un ataque o te está tocando el enemigo a la puerta del corazón, ¿no es cierto? Y te entrega su tarjeta de presentación, temor. Ese es el enemigo. ¿Ok? Entonces, ¿tú qué vas a hacer con el buen tesoro de tu corazón? La Escritura dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Y cuando yo con mi boca, porque eso dice la Escritura, confieso, Jesucristo mi Señor, tú eres el amor perfecto que ahora mora en mí. Y tú has dicho que el amor perfecto echa fuera el temor. Por mis palabras soy justificado. Esa justificación hace que el temor se vaya. ¿Por qué? Porque efectivamente estoy confesando, ¿no es cierto?, este regalo precioso que es que el amor perfecto en mí echa fuera el temor. Fíjate que el remedio que nos muestra la Escritura para el temor es el amor. ¿Qué cosa, no? El amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, por esas palabras yo soy justificado. Si yo estoy viviendo una situación difícil de carácter económico, por ejemplo, y viene el enemigo y toca mi puerta, ¿verdad? Y viene con una tarjeta de presentación de inseguridad, de estrés, de ansiedad. Todo lo que te genera efectivamente esa circunstancia, él golpea tu puerta y te va a dar las diferentes tarjetas de presentación que tiene para que tú le aceptes. Pero, ¿qué tienes tú en el buen tesoro del corazón? Tú tienes la palabra viva que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Entonces ¡no! Ahí está el temor, sí, está tocando a mi puerta. Pero yo, en el nombre de Jesucristo, por el buen tesoro del corazón que tengo en mi corazón, yo confieso que mi Padre Celestial suplirá para esta necesidad. Y además yo confieso que yo soy amo de esta circunstancia, porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo soy amo de esta situación, yo soy amo de esta escasez.
Yo soy amo de este problema. Esa es la palabra de fe que confesamos. Esa es la palabra de fe que confesamos. Esa es la palabra que comienza a obrar por el amor cuando yo le dejo. Es Cristo mismo haciendo la obra cuando yo la confieso. Es decir, Él lo que ha hecho es regalarnos su palabra para nosotros creerla, confesarla, y Él se encarga y se compromete a hacer la realidad en tu propia vida. Él va a suplir en ese caso específico para todas tus necesidades. Pero ojo, por el otro lado, también tú puedes tener palabras de condenación. Tú decides, porque ves que tu situación es imposible, no sabes cómo vas a salir de este lío, no entiendes cómo vas a poder pagar lo que tienes que pagar, entonces tú entras en un proceso de estrés, de ansiedad, aceptas efectivamente lo que entonces tú confiesas con tu boca y dices, no sé cómo voy a salir de esto, estoy acabado. Por tus palabras estás siendo condenado. Tú mismo estás poniéndote la soga al cuello. Le estás creyendo al diablo. No le estás creyendo a Dios. Le estás creyendo al enemigo. ¿Sí te das cuenta cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue creerle al enemigo, no creerle a su padre. Y ahora nosotros estamos cometiendo el mismo error. Le creemos al enemigo. Sí, posiblemente cuando tú ves las cosas desde tu visión, desde tu incapacidad, desde tu escasez, es imposible que puedas salir por tu propia mano de aquello. Sí, es verdad. Pero ¿y quién dice que tú efectivamente ahora eres ese tipo de persona, si esa persona ya fue crucificada? ¿Acaso el Señor Jesucristo, cuando Él subió a la cruz del Calvario, Él dice que Él es el que perdona todas tus dolencias? ¿Acaso también no incluyó, verdad, el poder salvarte de ese dolor que estás sufriendo? Claro que lo incluyó. ¿Le crees? ¿Eres capaz de confesar esa palabra? Porque con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú confiesas con tu boca eso que nuestro Padre dice, y si lo puedes decir en alta voz para ti mismo, mejor. Esa palabra entra al corazón. Todos nosotros sabemos que las palabras tienen una connotación. Si yo a mi esposa le echo un piropo de cariño, de aprecio, esa palabra que yo le dije con mi boca, ¿acaso no entra en su corazón? Pero si yo al contrario le echo una palabra de amargura y de desprecio, ¿acaso ese veneno, si ella lo toma, no entra en su corazón? Pues es lo mismo, tus palabras tienen un efecto, ¿verdad? Que llegan al corazón de las personas, y si las palabras tuyas llegan al corazón de las personas, no digamos que no va a llegar al tuyo, pues. Peor. Entonces, cuando tú confiesas que Jesucristo es el Señor de esta circunstancia, que Jesucristo ha provisto y ha previsto cada segundo y cada milímetro de esta situación para que tú efectivamente tengas victoria absoluta, si Él ha previsto y ha provisto todo eso para tu propia vida, y tú lo confiesas con tu boca, ¿qué crees que vas a comenzar tú a lograr? Que esa palabra entre en tu corazón y comience efectivamente a producirse la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Si yo confieso con mi boca la palabra de Dios, yo terminaré creyendo en mi corazón. Fíjate, esto hacen los políticos del día de hoy. Ellos nos mandan mentiras tras mentiras y esas mentiras nos entran, son confesiones de su boca y terminan calando en nuestro corazón como verdades, ¿o no? Y más la palabra de nuestro Padre, que es viva y eficaz, no hará el trabajo que fue enviada a hacer en tu corazón y en el mío. A ver, con esto la verdad es que sí nos estamos muriendo del hambre en medio
de un banquete espectacular. Nos estamos muriendo de sed en medio de una fuente inagotable de agua. Nos estamos muriendo de tristeza en medio, ¿verdad?, de la abundancia, del gozo y de la alegría. ¿Por qué? Porque no estamos echando mano de la vida eterna que tenemos en nuestro espíritu. Y el enemigo va a tratar de confundirte. ¿Cómo? Mandándote dardos para que tú te veas incapaz, para que te veas como normalmente has sido en la vieja creación. No te dejes de engañar, porque ya tú no eres eso. Tú eres el hijo o la hija amada de Dios, que Él te amó, que Él, ¿verdad?, te conoció desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Que Él no solamente que te conoció, sino que también Él efectivamente te escogió, y que no solamente te escogió, sino que Él también te llamó. Y no solamente que te llamó, sino que también que te justificó. Y no solamente que te justificó, sino que también te santificó. Y no solamente que te santificó, sino que también te glorificó, para que seas hecho exactamente igualito a su Hijo amado Jesucristo. Este es un regalo, hermanos, que tenemos que pedir al Espíritu Santo definitivamente que nos dé mucha luz. Mira lo que dice Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Las palabras de nuestra boca nos enlazan. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Eso ya se hablaba en Proverbios. Proverbios 6:2. Hermanos, si ustedes son bendición, ahora confiesen bendición. Si ustedes verdaderamente son esa nueva persona porque tienen el buen tesoro del corazón, ya no confiesen maldición. Ya no confiesen negativismo. Porque ustedes tienen la base del corazón para poder hacerlo. Ya no confiesen y no le hagan el juego al enemigo. Porque lo que tú confiesas enlaza o liberta. Estas palabras que estamos escuchando aquí, ¿acaso no sentimos en nuestro espíritu que nos dan un aire de libertad? ¿Acaso no caen como pétalos en nuestro corazón? ¿Acaso no es nuestro propio Padre regalándonos a través de su palabra todos sus beneficios? Pero Él quiere que nosotros nos aferremos de eso. Las palabras pueden atar, pero también pueden salvar. Y nosotros tenemos palabra para salvación, palabra para libertad. Nosotros hoy podemos tomar el lugar que Cristo tomó cuando estuvo en la carne. Ahora nosotros estamos en la carne y ahora nosotros podemos ser los Cristos para los demás. Ahora nosotros podemos traer palabras de bienestar, palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras de descanso, palabras de gozo, palabras de perdón, porque ya el mundo está lleno de todo lo contrario. Jeremías 29:11, con esto terminamos, dice, ¿qué pensamientos? Tiene que ver con qué pensamientos permitimos en nosotros. El Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, o pensamientos, póngale ahí como usted quiera. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar. Mis planes son para tu bienestar y no nunca para tu mal, a fin de darte el futuro lleno de esperanza que esperas. Este es el corazón de nuestro Padre destapándose para que tú te aferres a Él, porque Él es tu escondedero. Él es tu castillo fuerte. Él es tu muralla en la cual puedes descansar todos los días de tu vida a partir de hoy y por la eternidad. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.